¿Se imaginan vivir en un pueblo donde los rayos del sol nunca llegan? Y que además la única forma de recibir un poco de calor sea mediante espejos gigantes. En la aventura de hoy los llevaré a conocer Rjukan, un curioso pueblo en Noruega donde durante 5 meses al año, durante la época de invierno, sus habitantes no reciben ni un solo rayo de sol, solamente el reflejo de los rayos mediante unos espejos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es la vida en este pueblo? Y más curiosidades de este lugar te lo voy a contar en este video. Entre otras de las cosas que muchos se estarán preguntando es ¿a dónde puedo dejar mis maletas si voy a otra provincia, si voy a otra zona cerca de Oslo, pero no quiero andar cargando las maletas? Pues les cuento que en casi todas las estaciones de metro hay como estos casilleros que ven por acá que le llaman baggage lockers, que vendrían siendo como unas cabinas donde uno mete su maleta, la bloquea y las puede mantener aquí durante un determinado tiempo. Eso sí, a mayor tiempo las tengan por acá, pues más costoso va a ser el precio al final, pero les voy a explicar un poquito cómo funciona. Si se fijan, estas tienen un tamaño, tienen otro, tienen otro y estas de acá tienen otro. Pues ustedes tienen que buscar un locker que tenga el tamaño de su maleta. En nuestro caso tenemos aquí una maleta facturada que es de las más grandes y pues tenemos aquí dos maletas más pequeñitas. Pues en cada pasillo se van a encontrar un montón de lockers y se van a encontrar una maquinita como esta donde te da los precios que primero tienen que pagar por hora. Una vez paguen la hora, por ejemplo en este caso el tamaño pequeño vale 29, el tamaño mediano vale 39 coronas, el largo vale 69 que vendría siendo el más grande. Y cuando ustedes paguen la hora se les va a abrir aquí la cajita donde van a meter todas sus maletas, que bueno, esperemos que nos quepa, vamos a probar ahí. Pues miren, una vez se abre solamente viene por aquí. Está pesadita. Para que se den una idea, caben dos maletas pequeñitas, o sea, dos maletas de mano y bueno, creo yo que sí, dos maletas de mano y una maleta facturada. Un poquito, por si quieren meter ahí alguna mochila, fácilmente cabe. Y después solamente vienen aquí, me imagino que solamente se cierra. Solamente la cierran, aprestan este botoncito y automáticamente el locker se bloquea. Pues miren, las 29 coronas que pagaron al inicio es solamente para esto, para bloquearla. Lo restante ya depende de cuántas horas ustedes mantengan su equipaje dentro de estas cajas, por ejemplo. Miren, el precio para equipaje pequeño, máximo 24 horas, tiene un costo de 129, el mediano 189 y el más grande tiene un costo de 299. Es decir, que si nosotros venimos el día de mañana 24 horas después, para abrir este locker tenemos que pagar pues el costo que vendrían siendo 299 coronas noruegas por el total de las 24 horas. Así que bueno, ojito con ese dato para quienes quieran dejar su equipaje y no quieran andarlo cargando, pues ya saben que pueden encontrar como estos baggage lockers. Bueno, sí, a lo español vendría siendo como estos, sí, es como almacenamiento de equipaje en casi cualquier estación de metro o cualquier estación de bus. En nuestro caso la encontramos en la estación central de Oslo. En la estación central de buses también pueden encontrar algo así. Así que bueno, sigamos con el viaje, démosle. Pero vamos con lo más importante. ¿Cómo se llega al pueblo de Rjukan? Bueno, miren, en sí tienen diferentes opciones, pero por lo menos nosotros optamos por irnos en bus. Pueden optar por rentar algún vehículo desde Oslo, se van unas 2 horas y media hasta Rjukan, pero nosotros optamos la del busito, que miren, tienen que irse a la terminal de buses de Oslo y tienen que buscar unos cajeros como estos que son de color verde. Ahí van a comprar el ticket que los va a llevar desde la ciudad de Oslo hasta Rjukan. Ya en esa maquinita ustedes van a poner datos, por ejemplo, cuántas personas van, pueden poner también el destino, que en este caso sería desde Oslo hasta Rjukan, y ya después les tiran una opción de en qué horario quieren tomar su bus. Personalmente nosotros optamos por tomar el bus que saliera más temprano, a las 7 de la mañana, y vendrían llegando a eso de las 9 y media, horario perfecto porque ahorita que estamos en invierno aquí en Noruega suele amanecer a esa hora, como a las 9, 9 y media, bastante tardecito. Así que bueno, hora de irnos en el busito. Vamos. Miren, aquí tenemos ya nuestros pases de abordar. Tenemos los de ida y los de regreso. Y ahorita nos encontramos ya justamente en la puerta A8. Desde aquí vamos a tomar el bus. Y para que vean más o menos cómo es una estación de buses por acá, son más o menos así. Hay unas tienditas aquí por si quieren comprar algún refrigerio, agua, soda, algún jugo, algún aperitivo, lo pueden hacer por acá antes de partir su viaje en el bus. Pero si el bus ha llegado, arranquemos la aventura, chicos, a Rjukan, el pueblo que se ilumina por espejos en Noruega. Bueno, vemos que somos los únicos en el bus. Solamente va una persona ahí al fondo y nosotros. Más bien, no se vayan a perder el bus si ustedes vienen por acá, porque bueno, aquí hay unas pantallas en la estación que también te marcan a la hora que viene el bus, en qué puerta sale. Básicamente como un aeropuerto, así que creo que voy a aprovechar. Bueno, yo, Sofía, voy con sueñito, está bastante temprano, creo que vamos a aprovechar a dormirnos un ratito y los veo en breve.
parece que ha habido un ligero cambio de planes. En sí, el bus que tomamos desde Oslo resulta que te lleva hasta la estación de Notodden Sky Station. Ahí ustedes tienen que tomar otro bus como este que ven por acá de color amarillo, que te va a llevar hasta Rjukan. Ahorita desconozco si tenemos que pagar adicionalmente el boleto que pagamos, pero vamos a preguntar aquí a ver qué pasa. Resulta que no, parece ser que el trayecto a Rjukan va incluido en el mismo billete. Bueno, al final creo que nos va a tocar pues seguir en el trayecto. Parece que desde aquí, desde el... Bueno, espero estar pronunciándolo bien, ¿no? Desde el Notodden Sky Station, que vendría siendo como otra terminal de buses un poquito más pequeña. De aquí tomamos el otro bus que vendría siendo como otra hora de trayecto hasta Rjukan. Yo sinceramente pensé que el bus te iba a llevar directamente, pero resulta que hay que tomar 2 autobuses. Y ahora sí, oficialmente llegamos a Rjukan. Está bastante heladito. Estamos a unos deliciosos menos 20 grados centígrados. Y bueno, ahorita que estamos caminando ya como primeras impresiones, un pueblito bastante tranquilo. Eso sí, se ve un poquito solo, pero les cuento, miren, el pueblo en sí no es que sea tan grande. De hecho, solamente es esta carretera que ven por acá. Podríamos decir que es la única y la carretera principal del pueblo, donde se encuentran diferentes negocios, cafeterías, se encuentran hoteles. Miren, de hecho se encuentra aquí hasta un banco. Pero donde los quiero llevar es en sí al centro del pueblo, porque aquí vienen ya los primeros datos curiosos. Vamos. Arrancando la aventura, los he traído a lo que vendría siendo el centro de Rjukan para comentarles un poquito cómo es que funciona este fenómeno. No sé si logran ver los rayos del sol allá en la cima de la montaña. Pues para ver cómo funciona este fenómeno de los espejos, vamos a esperar que se muevan un poquito a la derecha hasta que haya otra parte de allá, que si se fijan detalladamente es donde se encuentran los espejos que una vez los rayos del sol le pegan, iluminan directamente la plaza donde estamos parados nosotros ahorita. Y bueno, aprovechando que estamos en el centro, entre las cositas que pueden encontrar acá está la biblioteca de Rjukan. También aquí hay una oficina de turismo por si ustedes quieren pedir alguna información. Y también ahorita que es invierno han puesto como una especie de pista de patinaje, que bueno, me parece a mí bastante curiosa. Y al fondo se van a encontrar con una estatua de un señor que muchos se estarán preguntando quién es. Pues comenzamos aquí con los datos históricos. Miren, este señor se llama Sam Eid, espero estar pronunciando bien su nombre, quien en 1913 fue el fundador de este pueblo, y él fue la primera persona que propuso la idea de iluminar el pueblo con rayos del sol mediante espejos gigantes. Pero como en 1913 no había la tecnología suficiente para crear un proyecto así de grande como espejos gigantes, pues su proyecto no prosperó y no se dio hasta 100 años después, en el 2013, que les voy a contar ahorita en breve. Continuando con unos datos bastante importantísimos, les cuento que en sí Rjukan es un pueblo de origen industrial que está situado a 175 kilómetros al oeste de Oslo. Este se encuentra en una localidad de la provincia de Telemark, en la región de Østlandet, que bueno, cuenta solamente con 3000 habitantes. Lo curioso del pueblo es que se encuentra en un profundo valle. Por ejemplo, miren, en esta toma de Google Earth se ve claramente que se encuentra justamente en medio de 2 cadenas montañosas. Tenemos una aquí a la derecha, aquí en medio tendríamos lo que es el pueblo y tendríamos la otra montaña aquí a la izquierda. Y entonces, al estar una montaña aquí, al estar otra montaña por acá y el pueblo en el fondo, pues los rayos del sol nunca llegan a pegar directamente en el pueblo en la época de invierno. Pero se preguntarán, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que logra pasar eso? Pues bueno, aquí les explico rapidito. Normalmente en la época de verano el sol se encuentra más o menos por aquí. Eso hace que los rayos del sol iluminen el pueblo sin ningún problema. Pero ahorita que estamos en la época de invierno es cuando ocurre este fenómeno, que el sol se pone en la parte de atrás de las montañas y el pueblo, al estar en el fondo del valle, pues se queda completamente a oscuras. Para solucionar el problema de que la ciudad se queda sin luz solar, pues mire, se las ingeniaron y pusieron 3 espejos en la cima de la montaña, justamente acá. No sé si logran ver con unos destellos en esta partecita de acá. Pues ahí se encuentran los 3 espejos. Pero lo curioso de estos espejos es que bueno, no son espejos cualquiera, no son espejos que están fijos, sino que son espejos heliostatos.
Estos están controlados por un ordenador, por una computadora que hace que el espejo se ponga en el mejor ángulo posible para capturar los rayos del sol que se encuentran al otro lado de la montaña donde sí hay luz solar. Logre conseguir el mejor ángulo, capturar los rayos del sol y reflejarlos aquí en la plaza, que bueno, ahorita desafortunadamente pues no veo ni un rayo del sol porque está un poquito nublado, pero con la edición vamos a hacer como que estuviera pegando los rayos del sol para recrear un poco la idea de cómo se ve esta plaza cuando le pega el sol. Bueno, miren que ahorita hemos decidido ir a caminar un poquito y conocer más del pueblo para que vean más o menos cómo son las casas por acá. Y es que ahorita nos vamos riendo con Sofi porque, miren, adquirimos unas nuevas botas. Y es que no sé, siento que somos los únicos que estamos perturbando el silencio de la gente acá. No sé si a través de la cámara se logra escuchar que íbamos haciendo un gran ruido. Ay, me disculpan vecinos, pero que estas botas de nieve tienen un mejor agarre con estos clavos en el fondo. Vemos que aquí incluso hay tiendas deportivas por si quieren comprar ustedes algún equipo para esquiar, algún gorrito lo pueden encontrar por acá. Podemos decir que aquí sería como la vía secundaria del pueblo. Aquí encuentran negocios, encuentran también cafeterías, tiendas y pues de vez en cuando se logran encontrar hospedajes en esta parte de acá. Miren, caminando un poco creo que hemos llegado a lo que parece ser una cafetería. Bueno, ahí dice que está abierta, pero no se ve tan habitada que digamos. Vamos a ir a preguntar a ver, porque con este frío amerita un cafecito. Aquí sí dice que está abierta, así que con permisito. Miren que al final sí no nos quedó alternativa que venir a refugiarnos a un restaurante local, porque estamos hablando aquí con Sofi que la verdad está heladísimo. O sea, por lo menos para nosotros que no estamos tan acostumbrados. De hecho hasta me duelen los dedos y eso que estaba usando los guantes, así que... Ajá, o sea, y eso que... Bueno, yo ando como 4 capas o 3 la chumpa, pero ya de por sí yo soy bien friolenta y estamos a menos 15 para mí. Sí, para mí y dice que la sensación térmica está como de menos 20, menos 20. Va, para que vean que no les miento, sensación térmica menos 20. Así que bueno, antes de continuar con el video, venimos aquí a agarrar un poquito de calor porque si no realmente no sé si vamos a lograrlo. Bueno, miren, nos pedimos en sí una hamburguesa con unas papas. Para que se den una idea, pues este tiene un costo de unos $15 aproximadamente. O sea, para que vean que es bastante caro y eso que es una hamburguesa bastante sencilla. Me imagino también porque esta zona está un poquito alejada y pues también eso hace que se le ven los precios. Pero nos hemos venido a lo que parece ser como el restaurante del pueblo. De hecho, aquí se ven bastantes vehículos estacionados, así que me imagino que si está lleno es porque es bueno. Así que en lo que agarramos un poquito de calor, provechito y seguimos. Bueno, y sí, miren, luego de ese almuerzo justo y necesario para agarrar un poquito de calor, continuamos contándole más datos sobre este lugar. Y es que miren, esta modalidad de los espejos, de hecho no es ni tan vieja. El pueblo de Ryukan crea esta modalidad de los espejos apenas en 2013 por iniciativa del artista Martin Andersen. Miren, ahorita hemos llegado a una zona donde incluso venden abrigos por aquí. Aquí parece ser que es como una, sí, como una panadería. Aquí tenemos, me atrevería a decir que es un hospital porque tiene una cruz por acá y una callecita bastante turística, diría yo, bastante bonita. Se ve que hay bastantes negocios, incluso por aquí parece que hay una venta de suéteres, de souvenirs, bastante bonito. Eso sí, el frío no se quita. Yo ahorita estoy a punto de congelarme, pero quería mostrarles y que conocieran este pueblito bastante curioso, que para mí vendría siendo uno de los pueblitos más curiosos, no solo de Noruega, sino que de todo el mundo. Y es que miren, sí me pareció sorprendente que este pueblo no fue hasta el año 2013 que recibe luz solar por primera vez y que las personas vengan solamente a este espacio para recibir un poco de la energía solar. Porque bueno, muchos se estarán preguntando si los espejos que se encuentran en las montañas iluminan todo el pueblo, iluminan toda la ciudad. Pues les cuento que no. En parte solo iluminan una porción de esta plaza. No es que la iluminen toda, sino que solo una parte. Ya que bueno, los espejos están instalados
a 400 metros de altura, cada uno mide 17 metros cuadrados y proyecta una luz que ya estando aquí en la plaza pues tiene un tamaño de 600 metros cuadrados aproximadamente de luz que se proyecta desde las montañas. Miren, aquí justamente a un costado de la plaza central se encuentran estos letreros que te cuentan ya más detalladamente la historia de este pueblo, así que para quienes quieran venir a leerla pues la pueden encontrar por acá, justamente a la par de la oficina de turismo. A un costado encuentran este letrero. No les miento que creo que ahorita hasta lo que hemos conocido de Noruega, esta parte vendría siendo para mí la más fría hasta el momento. Pero bueno, miren, ahorita en lo que caminamos hacia nuestro siguiente destino, varios se estarán preguntando ¿cómo hicieron para subir esos espejos hasta la cima de la montaña? ¿Los subieron cargando en la espalda? ¿Los subieron en burro, en caballo? ¿Cómo lo subieron? Pues miren, lo subieron con nada más ni menos que con un helicóptero. Los colocaron 400 metros en las montañas y miren, el costo no fue nada barato. Le costó 600.000 euros al ayuntamiento de aquí de Ryukyu el poner esos espejos que sin duda para mí ha sido una buena inversión porque le da luz solar a este pueblo. Cualquiera pudiera pensar que en estos pueblos tan remotos del mundo casi que no hay nada, pero por lo menos aquí en Noruega siento que está bastante completo. Miren, este edificio que ven por acá es un gran hotel. Por acá tenemos un supermercado que se llama Kiwi y justo aquí a la derecha tenemos lo que parece ser otro restaurante. Siento que, bueno, este pueblo conforme ha pasado el tiempo se ha convertido en un atractivo turístico aquí en Noruega, simplemente por eso, por ser un pueblo que en el invierno pasa completamente a oscuras y que la única forma de recibir luz solar sea mediante esos espejos. Eso ha sido que este pueblo pues adquiera un potencial turístico bastante grande. Y miren, sinceramente pensé que no íbamos a lograr hacer esta actividad porque se ha venido otra nevada realmente potente. Sofía ahí está realmente encapuchada. Pero miren, de la nevada pasada me enfermé. Sí, ahorita mi niña anda con una tos como que cumbo. Ando como con bastantes congestionamiento y alergia y así. Pero es que va. Pero yo me voy a recomponer. Ya se va a recomponer. Y es que miren, si ustedes quieren ver el pueblo de Ryukyu desde las alturas, les cuento que hay una opción que ustedes pueden subir en una especie de teleférico hasta la cima de una de las montañas. Para quienes quieran ver el pueblo desde las alturas, miren, este teleférico se llama Krossobanen. Pueden irse en autobús porque, bueno, en diferentes paradas del pueblo se encuentran carteles como este. Cuando vean una señalización de autobuses como esta, ahí esperan el autobús y miren, en estos cartelitos logran ver los horarios que los buses van a estar pasando y los pueden llevar hasta este lugar completamente gratis. Eso sí, no pasan seguido, sino que a veces pasan cada hora, cada 2 horas, así que si lo pierden, pues le va a tocar pedir un taxi como nosotros. En nuestro caso nos acercamos a alguna tienda y le pedimos ayuda a alguna señorita que nos ayudara a pedir un taxi. Ella pues sin ningún problema nos ayudó, hizo una llamada y pues ahí pidió el taxi. Que miren, por un viajecito bastante corto, como de ¿cuánto, Sofía? Unos 10 minutos va. Menos, como 8. Como menos de unos 8 minutos desde el centro de Ryukyu hasta este teleférico fueron un total de $15. Así que ojito a la hora de tomar taxi, es bastante caro, pero quizás es la forma también más rápida de venir hasta acá. Y bueno, en sí, este viaje, como les comentaba, no es que solamente sea un atractivo turístico, sino que también tiene un importante valor histórico. Porque bueno, todo lo que les comenté en el video acerca de los espejos y de los rayos del sol que los espejos agarran para reflejar en la ciudad, sí, todo eso pasó hasta el 2013, pero antes del 2013 se preguntan cómo hacían los pobladores de Ryukyu para agarrar sol. Pues bueno, este teleférico en el que subimos es un teleférico bastante histórico, que miren, se construyó con el objetivo de que los ciudadanos de este poblado subieran en ese medio de transporte hasta la cima y así poder agarrar los rayos del sol. Es decir, que la gente de Ryukyu tenía que subir toda la montaña en ese teleférico, venirse hasta aquí donde estamos parados y recibir un poco de sol hasta acá, ya que aquí, pues como estamos en la cima de la montaña, los rayos del sol sí pegan directamente. Ahorita caminando un poco más en la cima me encuentro con, miren, nunca había visto en mi vida un aparcadero o un estacionamiento de motos de nieve. Y es que estamos en lugares donde la temperatura es tan
helada que los estacionamientos no son de vehículos, sino que son de motos de nieve. Todas estas que ven por acá. Uy, 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 se me hundió todo el pie, cuidadito. Hay zonas que parecen que se ven así bien firmes, pero también hay zonas como esta que miren cómo se le hunde el pie a uno. Pero bueno, un estacionamiento de motocicletas, bastante curioso. Primera vez que lo veo. Y miren, también se me olvidaba comentarles como otro dato. Este sí, creo que es el más curioso que encontré. Es que bueno, les comentaba que la gente de Ryukan tenía que subir en el teleférico para poder agarrar rayos del sol en el tope de la cima. Pero de hecho, ustedes saben que en la vida siempre ha sido así. Las personas que tienen más capacidad adquisitiva, pues siempre tienen más posibilidades. Y es que me estaban comentando por aquí que las personas que vivían más al tope de la cima eran las personas que tenían más dinero. Entonces tenían más facilidad para recibir los rayos del sol. Y las personas que se encontraban más al fondo de la cordillera montañosa, o sea, en su mayoría todo el pueblo de Ryukan, eran las personas que tenían menos dinero y también recibían menos sol. Eso a mí me pareció bastante curioso, bastante interesante igual de saber. Pero bueno, cuéntenme ustedes, ¿sabían ese dato de este pueblo que para mí, vuelvo y lo repito, es uno de los pueblos más únicos que he visitado? Una locura. Igual aquí en la montaña encuentran letreros como estos que te explican un poco de la historia por si quieren aprender un poquito más. Así que ojito con esos datos. Igual por aquí hay un pequeño mapa que te explica pues todo lo que pueden encontrar en el recinto. Ojito con ese dato. Que miren que estamos teniendo problemas. ¡Juela! Hemos encontrado un mirador con una vista panorámica. Miren, todo lo que ven ahí al fondo, rodeado de esta montaña y rodeado de esta otra. Esto, chicos, es el pueblo de Ryukan. El pueblo que se ilumina con espejos. ¡Ufa! Increíble. Otra cosa que casi se me olvida comentarles es que bueno, cuando se inaugura en el 2013 esto de los espejos y los rayos del sol que iluminan el pueblo con los espejos, pues realmente fue una locura total. La gente del pueblo salió y recibió por primera vez los rayos del sol en el centro de la plaza. Incluso la gente se puso hasta gafas de sol, se puso ahí en modo playero. E incluso para celebrarlo también pusieron una canción bastante famosa que se llama Let the Sun Shine, que significa deja que brille el sol, para conmemorar este día realmente histórico. Y es que este día es tan importante para la gente de Ryukan que miren, cuando llega el mes de abril, que es el mes cuando el sol regresa a Ryukan, hacen un festival que le llaman Festival del Sol, que me ha parecido bastante llamativo porque en diferentes puntos del pueblo me encuentro carteles o afiches como estos que pues dan ahí una invitación a que la gente vaya al festival, que sin duda me imagino es una locura. Pero bueno, y sí, miren, después de tanta vuelta que hemos dado en el pueblo, es hora de mostrarles un hotel. Nos hemos venido a este que pues hemos encontrado en una zona bastante céntrica. Por aquí abajo les va a estar apareciendo el nombre, así que si ustedes vienen aquí a la zona de Ryukan y buscan un hotel, pues pueden tomar este en cuenta a la hora que se vengan para acá. Vamos a ver qué pasa por aquí. Permisito. Bueno, ahí Sofi está haciendo el check-in. Ya les comento a ver qué pasa. Bueno, aquí ya nos dieron la llave. Ahorita les muestro la habitación, que con Sofi vamos más que molidos de este día, explorando montañas y nieves, pero hora de descansar. Vamos a ver por aquí. Metemos la llavecita. No abre. A detener su maña ahí. Dale, quizás con un empujoncito. Ahí está, ¿ves? Le encontré la maña a Sofi. Y bueno, aquí les muestro el cuarto. Realmente no es que sea tan grande. Tiene una cama por aquí, otra cama por acá, un pequeño armario, lavamanos y una pequeña mesita por acá. Y una vista que te da aquí como una especie de río que ahorita, como estamos en invierno, pues está congelado. Para los que se preguntan, esta habitación tiene un costo de 63 euros y nosotros por lo menos la encontramos en Booking con este nombre que aparece acá. Así que bueno, creo que es hora de descansar. Vamos a ir a reposar un rato. Miren, la calefacción la tiene aquí justamente a la par de la cama. A mí así me gusta la calefacción, que sienta que me queme el pelo de lo caliente que está, porque el frío afuera, menos 20 grados, está realmente potente. Así que los veo mañana. Buenas noches. Bueno, chicos, nosotros aquí terminamos la aventura del día de hoy conociendo Ryukan, el pueblo en Noruega que se ilumina mediante espejos. Cuéntenme aquí en los comentarios qué les ha parecido. Un pueblo bastante curioso desde mi punto de vista. Yo me despido. Aquí estamos con Sofi esperando ya el otro vuelo que nos va a llevar aún más al norte de Noruega. Ahorita nos dirigimos ya a las Islas Lofoten, así que si ustedes la quieren conocer, y bueno, esperamos tener un poco de suerte de ver las auroras boreales, estén pendientes del canal. Y si son nuevos viendo los videos, aquí está el botoncito de suscribirse. Y si ya están suscritos ahí, revienten el botoncito de like. Por aquí tiene que estar saliendo. Ahí, dejen su like. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Nos vemos en un par de días con otro video nuevo.